Buenas tardes, profesor. Vamos a realizar la exposición del informe final del laboratorio 4, el cual es procedimientos analógicos de modulación EMFM del curso de Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones 2, bajo el profesor Vizcoya. Los integrantes somos Diana Huancasiancas, María Cristina Limach Paucar, Manuel Alejandro Rondón Espinosa y Piero Alessandro Valle Zapata. El informe final tiene como título Procedimientos analógicos de modulación IMFM. Este informe de laboratorio, pues vamos a presentar los procedimientos y análisis de modulación y de modulación en sistemas analógicos, tomando como enfoque principal la modulación AM y FM. AM la amplitud modulada y FM la frecuencia modulada. También vamos a enfoque en las señales de doble banda lateral, DBL, y la banda lateral única, BLU, usando algunas herramientas y métodos, los cuales son las mediciones con el osciloscopio, usando el software Lucas Null. Y por último, para una comparación y comprobación de lo teórico y experimentado en el laboratorio, unas simulaciones con MATLAB y uso del Arduino. El objetivo de este informe es analizar y comprender los principios, procedimientos y características fundamentales de los métodos de modulación y de modulación AM y FM mediante experimentos prácticos y simulaciones computacionales, ¿no? Usando el software Lucas Null. Esto para validar los conceptos teóricos con los resultados experimentales. Tenemos objetivos específicos, los cuales son realizar mediciones con el osciloscopio para evaluar las señales AM-FM, determinar el grado de modulación y su impacto en la calidad de la señal AM, estudiar la generación y de modulación de las señales BLU y a partir de AM y de BL, analizar el espectro de la frecuencia de modulación AM, DBL, BLU y FM, ¿no? También explorar el índice de modulación y la definición de frecuencia de las señales FM y por último validar los resultados experimentales con simulaciones en MATLAB. Pues en introducción presentamos la importancia de la modulación, que es una técnica esencial para transmitir señales de baja frecuencia mediante ondas portadoras de alta frecuencia. Tenemos pues tipos destacados como la M, que fue introducida en 1906, y la M siendo ideal para la radiodifusión pero sensible al ruido. Y también tenemos a la FM que va a presentar mayor calidad y resistencia al ruido y que fue revolucionaria en los años 30. El propósito de este informe es, como ya les había comentado, comprender los fundamentos físicos y matemáticos de la modulación. Es por lo mismo que se va a realizar la implementación con el Arduino, ¿no? Más adelante. En el desarrollo de la experiencia, acá presentamos un marco teórico de la modulación, cómo se modula con amplitud. Se puede ver en el gráfico el carrier, la señal modulada y como ya sería AM, cómo se transmite la información mediante la amplitud. Algunas fórmulas que pues representan eso. También acá tenemos un circuito básico de un modulador AM. Por esta parte tenemos lo que es la modulación FM. Aquí hay un gráfico que nos muestra cómo se modula una señal mediante la frecuencia, cómo se puede transmitir la información mediante ella. También tenemos la fórmula que describe matemáticamente la modulación FM, que vendría siendo esta de acá. Y también el espectro de frecuencia, como se tiene que ver. Nosotros en el desarrollo de la experiencia vamos a tener un generador de pulso en el cual podremos ver esto, ¿no? Un analizador de pulso. Los materiales que se están utilizando pues van a ser estos, van a ser tarjetas de modulación AM y FM, el osciloscopio y generador de funciones. La tarjeta de modulación AM vendría a ser esta de acá, cuales vamos a utilizar en lo que son la modulación y la demodulación AM. Presentan estos datos técnicos de aquí, con una tensión de servicio de 15, los componentes, ¿no? Modulador, demodulador, el testador de diodos y el circuito integrado, ¿no? Luego tenemos la tarjeta de osciladores Colpitts y Hartley, que también vienen en el módulo de modulación AM y FM. Por último tenemos los datos técnicos. Luego tenemos la tarjeta de modulación FM. En la parte superior se encontrará la FM Modulator y abajo de Modulator. Tenemos los datos técnicos de esta. Y por último, el desarrollo de la experiencia. El desarrollo de la experiencia consta de ciertos módulos, los cuales que tenemos que seguir para poder completar. Son la experiencia completa de lo que es la modulación FM y FM, para ver también poder hacer dicha comparación. Desde la A hasta la O, vamos a ir viendo cada punto de lo que se ha desarrollado en la parte experimental. El desarrollo de la experiencia, pues iniciamos con el principio de modulación AM, la medición en el osciloscopio. Vamos a realizar el circuito que se nos presenta en el laboratorio, guía de laboratorio de Lucas Null, el mismo software. Colocamos el osciloscopio en estas condiciones con una base de tiempo de un microsegundo, un canal A de 500 milivoltios, un canal B apagado y la captura en el canal A. La duración del periodo aproximadamente va a ser de 2.2 microsegundos. Y ahora damos el canal A en el osciloscopio para tener la señal de entrada, que vendría a ser esta, con estas especificaciones, ¿no? Luego tenemos que en el cuestionario
En el cuestionario aparece que describamos la señal medida. La señal del modulador aplicada en la entrada del oscilador aparece en la salida con igual frecuencia y mayor amplitud. En el caso de la señal medida, se trata de la señal de la portadora, ¿no? Es lo que queremos ver, la señal de entrada. Ahora, colocamos un generador de funciones y podemos ver nuestra señal, ¿no? A las mismas. Describe la señal medida, la señal de salida del modulador. En la salida aparece la señal moduladora con una amplitud menor a la que tenía en la entrada. Para esta con esta. Ahora, con los valores indicados anteriormente, vamos a introducir la portadora y la señal de modulación en el modulador. Y mida la señal de la salida del modulador en el canal A del osciloscopio y el canal B en la señal moduladora. Copia el resultado de la siguiente y realiza el disparo en canal A. Se puede ver la modulación, ¿no? La modulación AM. Vamos a describir las características de esta señal. Pues en la salida aparece la señal portadora modulada en amplitud y la señal de salida y la señal útil se diferencian en el signo. En resumen de la primera experiencia, se va a utilizar el osciloscopio para medir la portadora y la señal moduladora, ¿no? Ahora vamos a ver la parte B, que es el grado de modulación, en el cual vamos a ver oscilogramas de distintos grados de modulación y vamos a ver el ajuste del grado para analizar su impacto real en una señal. Colocamos los datos que se nos brindan para el osciloscopio, lo calibramos, hacemos un generador de funciones que trabaje al 20%, una amplitud de 1 al 10, una frecuencia de 10 kHz. Trabajamos la amplitud de baja frecuencia reduciéndola lentamente, solamente con el potenciómetro, y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo varía la señal de entrada AM out, la señal de salida? Pues si aumenta la señal, baja la frecuencia. De baja frecuencia, las variaciones de la amplitud de la señal AM se hacen mayores. Si disminuye la señal de baja frecuencia, las variaciones de la amplitud de la señal AM se hacen menores. El indicador de la variación es el grado de modulación. Y esto viene a lo que decíamos que es una modulación por amplitud, ¿no? Luego vamos a realizar otro ajuste en el cual vamos a permutar las señales de entrada y salida. Vamos a realizar el ajuste de permutar las señales de entrada AM y BM y vamos a colocar estas indicaciones del osciloscopio y nos sale este resultado. Pero una observación que tuvimos con la placa es que había un potenciómetro que no funcionaba de manera correcta. Entonces, nos salió esta gráfica, pero no es la que realmente debería salir. Nosotros comparando con la gráfica que nos debería salir, contestamos el cuestionario. ¿Y qué forma geométrica tiene el oscilograma? Pues, en la forma que debería salirnos debería ser una trapezoidal, ¿no? Y reduzco lentamente la amplitud llevándola hacia cero, vemos que debería cumplirse esto. La dilatación de la señal en el sentido X debería disminuir, en el sentido del eje Y se igualan las prolongaciones de los bordes izquierdo y derecho. Y por último, con una señal de baja frecuencia igual a cero, la señal tiene forma lineal. Ahora, aumente la amplitud de la señal de baja frecuencia. Con el ajuste inicial describe las variaciones. Las variaciones que deberían haber son la dilatación de la señal en el sentido X aumenta y en el sentido eje Y aumenta la diferencia con el borde izquierdo y derecho. Vamos a seleccionar un grado de modulación aproximadamente 100 y copiamos el resultado. Puede ver acá, es en el máximo. Puede haber una sobremodulación que hace esto. A ver, ¿qué aspecto tiene la señal representada en los ejes X y Y con un grado de modulación aproximadamente 100%? La señal tiene una forma triangular. Ahora continúa elevando la amplitud aproximadamente un 80% y realiza el siguiente diagrama, ¿no? Puede generar algunas distorsiones eventuales de señales cuyo origen se debe a las dimensiones de los componentes. Muestra esta gráfica de acá en el cuestionario, ¿no? Describe la señal e interpreta el resultado. Se obtienen los triángulos cuyos vértices se encuentran uno al lado del otro. Las ampliaciones de la señal útil es mayor a la de la portadora y se produce una sobremodulación. ¿Para qué se aprovecha la representación de los ejes X y Y en el osciloscopio de la señal AM? Para estimar el grado de modulación. ¿Qué fórmula de cálculo se deduce a partir de los diagramas en los ejes X y Y? Pues la segunda de acá, la misma que habíamos visto en la parte teórica, me parece. Y si no, pues acá está, ¿no? Es una diferencia, una división entre las diferencias de la U máxima y la U mínima, ¿no? Podemos ver la demodulación AM. El objetivo, pues, de la demodulación AM va a ser recuperar la señal de modulación y el método que estamos utilizando es el uso de un demodulador sencillo y un análisis de lo que se obtiene en los resultados del osciloscopio. Vamos a montar el circuito, el cual no nos aparece acá, pero nos aparece en las guías de laboratorio, ¿no? Vamos a colocar las indicaciones que en el generador de funciones, de 20%, de 1 a 10, lo prendemos, colocamos, calibramos el osciloscopio a lo que se nos solicita. Luego, la señal de salida NF de modulado. Y nos vendría a salir esto, recuperando la señal original. Describe la señal que aparece en el modulador. La señal de baja frecuencia se encuentra en la salida del modulador. La frecuencia de la señal en la salida del modulador es igual a la frecuencia de la señal de baja frecuencia introducida, porque es un modulador, se tiene que recuperar la frecuencia original. En la señal se puede reconocer el residuo del aportador, exactamente. Y nos muestran un circuito de un demodulador AM sencillo, escenario.
describe su funcionamiento completando las siguientes frases. A través del diodo, el condensador conectado posteriormente se carga con la primera semionda positiva de la señal AM. La constante de tiempo de la siguiente combinación RCE se selecciona de la manera que la portadora de alta frecuencia no provoque la descarga del condensador. Esto se consigue con la selección adecuada de los valores de la resistencia y el capacitor. De esta manera, la descarga del condensador se produce solo con la frecuencia de la señal útil. En la salida se encuentra nuevamente la señal útil modulada. Luego vamos a pasar a la modulación de BL de doble banda lateral, en el cual vamos a ver la supresión de la portadora, dejando solo las bandas laterales, y como resultado vamos a tener una mayor eficiencia espectral, ¿no? Las mediciones con el osciloscopio. Para esto vamos a calibrar la portadora a 200 milivolt pico pico, usando el oscilador de Coltips, el cual habíamos visto en la placa en la parte superior. Con el canal A colocamos la señal de salida en 1.1, y por último medimos en AM-out la señal moduladora, ¿no? Y que podemos ver, pues en la salida del modulador se encuentra la señal portadora con una amplitud muy pequeña y esto se conoce como portadora residual. Luego vamos a colocar AM-out en nivel medio con el carrier null. Generamos una función, el generador de funciones. Lideramos nuestro osciloscopio a estas, lo que se nos solicita calibrar. Luego obtenemos la señal que midamos una señal de baja frecuencia con el canal A y en el canal B la señal modulada, ¿no? Si seleccionar el acoplamiento A, se realiza la captura. Se puede ver esto, ¿no? Cómo se modula la señal original. Describe la señal en la salida del modulador con la portadora residual minimizada y la señal de baja frecuencia introducida. La señal media tiene forma de una señal AM que ha sufrido una sobremodulación. Esto sucede cuando el M es mayor que 1. Para observar el resultado de la medición en modo de representación en eje X y Y, ¿no? Y acá se puede ver, cambiando los ejes en el cuestionario, se obtienen dos triángulos que se encuentran frente a frente, ¿no? Retorna el osciloscopio en una función X, en función del tiempo en el eje X, ajuste el osciloscopio para que se pueda observar la exactitud de la curva, paso cero, ¿no? Lleve el instante de la captura a la mitad de la pantalla del osciloscopio y seleccione el corte en 2 microsegundos. Puede ver, obtenemos estos resultados. El cuestionario describe la señal de salida. En el paso por cero aparece un salto de fase, aparece una variación brusca de fase. ¿Cuál es su valor? Pues 180 grados. Explique el resultado de la medición. Este fenómeno se explica por la suma de valores de la banda lateral superior e inferior. Si ambas señales se cruzan por el eje X simultáneamente pero desplazadas en 180, se modifica el sentido del resultado de adición. Se produce una variación brusca de fase. Luego tenemos el experimento de la parte E, es comparación entre señales AM y DBL usando el analizador de espectros. Vamos a ver acá, el experimento se comparará dentro de una señal AM con el señal DBL. En un generador de funciones, el osciloscopio lo calibramos y vamos a tener el espectro de la señal AM. Viendo esto, pues la señal portadora se puede reconocer claramente en el espectro. La distancia que mantiene las frecuencias laterales con respecto a la frecuencia portadora corresponde al valor de la frecuencia de modulación. Ahora vamos a copiar el resultado aquí. El espectro señal de BL se muestra el cuestionario que ha variado en comparación con la primera medición. Se puede reconocer solo un pequeño residuo de la portadora. Al girar el potenciómetro de carrier null, podemos ver este resultado del diagrama, el cual, comparando con la medición anterior, podemos llegar a la conclusión de que en el espectro ya no se reconoce la presencia de la portadora residual y las ventajas que tiene la modulación de BL sobre la modulación de la amplitud que podemos ver en estos casos. En el caso de la doble banda lateral, la señal útil transmitida contiene casi toda la energía de la señal con la misma potencia de salida. La señal útil se transmite con un mejor grado de eficiencia. El siguiente que vamos a tener, la siguiente experiencia que vamos a desarrollar es el BLU, generación a partir de la señalación modulación AM. Monte el circuito, vamos a usar el oscilador de Coltips, que es la segunda placa. En el primer canal medimos 1 a 1, colocamos estos valores del osciloscopio, encendemos nuestro de funciones, cambiamos el osciloscopio y obtenemos esta salida. Vendría a ser la señal AM medida, ¿no? Ya modulado. Luego dice que en canal A, con el terminal de medición SSPO y copia el resultado, ¿no? Y podemos tener esto, ¿no? Una onda sinusoidal y una onda cuadrada. ¿Qué afirmaciones son correctas? La amplitud de la señal AM es claramente mayor que la señal de la banda lateral única porque la señal BLU no se transmite y una de las señales laterales ni partes de la portadora. Y por último, en la señal de la banda lateral única todavía se encuentran residuos de la portadora, señal que ha sido modulada junto con la modulación. Por último tenemos BLU, generación a partir de la doble banda lateral. En este experimento se analizará la señal de banda lateral única, BLU, generada a partir de una señal de BS. Vamos a seguir los pasos que se nos presentan en el laboratorio. Encendemos el generador de funciones, encendemos el oscilador, generamos una señal, mide el canal A con SSBCU. Tenemos estas salidas. En caso de la medición de SBCU, se mide una señal de alta frecuencia
Si la señal de la banda lateral única se genera a partir de la señal de BL, la portadora está suprimida casi por completo y solo se mide la señal de banda lateral única. La frecuencia de estas señales IST mayor o menor que la frecuencia de la portadora en función del valor de la frecuencia de modulación. La modulación BLU se analizará la demodulación de la señal de la banda lateral única realizando con un demodulador balanceado. Para esto vamos a calibrar nuestro canal de funciones, vamos a utilizar este osciloscopio y vamos a ver la señal de salida. Realizamos el cuestionario, la señal que se describe, que aparece es un demodulador que posee la misma frecuencia que la señal modulada. La amplitud de la señal de salida es menor que la señal modulada y la señal demodulada y la demodulada están desfasadas. Ahora vamos a retirar el osciloscopio y la terminal oscil del demodulador y describa qué ocurre. Ya no se obtiene ninguna señal mesurable, ¿no? Explique que arriba de este resultado sin la portadora, el demodulador balanceado ya no puede reconstruir la señal, puesto que la portadora no se encuentra presente en la banda lateral única. Ahora vamos a ver las pruebas de conocimientos AM, que vendría a ser la modulación en amplitud simple, la modulación de banda lateral única, la modulación de doble banda lateral, que se modula durante la modulación de amplitud, la amplitud de la señal portadora. ¿En qué tipo de modulación se suprime la portadora por completo en la modulación de banda lateral única? ¿Qué describe el grado de modulación en el procedimiento de modulación de amplitud? La relación que mantiene la amplitud de la señal de modulación con la amplitud de la portadora. ¿Cómo se define el concepto de sobremodulación? La amplitud de la portadora es menor que la señal de modulación. Asigne cada trapecio el grado de modulación, como ya hemos visto, si es menor a 1, genera ese trapecio. Si es igual a 1 es un triángulo y si es mayor a 1, dos triángulos que se ven, ¿no? Que se debe observar en la modulación de una señal de banda lateral única, pues se debe introducir adicionalmente al demodulador la portadora, puesto que ésta no se encuentra presente en la señal de banda lateral única, dado que solo se transmite una banda lateral, la amplitud de la señal demodulada es menor que la que se obtiene en la modulación AM o de BL. Luego vamos a ver el principio de la modulación de la frecuencia M, y esta ya sería la experiencia, bueno, J, pero terminando con el capítulo de AM, ¿no? En este experimento se representan las particulares de las características de FM en los dominios del tiempo por medio de las mediciones realizadas en el osciloscopio. Vamos a montar los módulos, el módulo FM, y realizar los ajustes en el osciloscopio a estos valores. La portadora vamos a graduarla entre 50 y 150K, moviendo los potenciómetros. El osciloscopio lo calibramos a este valor y por último tenemos nuestra salida, ¿no? La modulación, nuestra entrada y cómo se puede ver la modulación en FM, ¿no? Que vas a ver si no se aplica ninguna señal de baja frecuencia, no varía la frecuencia de la señal AM. Si se aplica una señal de baja frecuencia, varía constantemente la frecuencia. ¿Qué características denominan a FM? Con una señal sinusoidal de baja frecuencia, varía continuamente la frecuencia de la señal FM, es decir, cambia en cada momento. Escribe la señal medida, marque las correctas, ¿no? Si aparecen cambios en el rango de la frecuencia de la señal FM, entonces habrán zonas de rarefacción. Lo mismo, pero en el rango de alta frecuencia, en la señal AM, entonces habría zonas de compresión. En el paso de zonas de compresión a las zonas de rarefacción, obedece el ritmo de la frecuencia de la modulación y no de la modulación FM. Entonces, vamos a ver la desviación de la frecuencia. En esta desviación de frecuencia se quiere analizar una señal FM cuadrangular de modulación y de esta manera se determinará la desviación de la frecuencia de dicha señal. Se monta el mismo módulo que vemos trabajando en la parte superior FM. Generamos un generador de funciones con una salida rectangular. Al osciloscopio lo calibramos y podemos tener, ¿no? Nuestra señal y la modulación por debajo. Es notorio que la FM medida aparece en dos zonas en las cuales la frecuencia de la señal permanece casi constante. Las zonas de la señal FM en las que se reconoce una frecuencia casi constante, el valor de amplitud respecto a la señal rectangular. La desviación de frecuencia corresponde a la mitad de la resta realizada entre la más alta y la más baja de las frecuencias aparecidas en la señal FM. Luego, ¿por qué una señal rectangular resulta tan apropiada para la determinación de la desviación de frecuencia? Porque una señal FM se puede determinar muy bien con la frecuencia del corte superior, al igual que el inferior, por medio de los valores de la amplitud de la señal de modulación, ¿no? El espectro de modulación de frecuencia es el siguiente módulo, también un generador de funciones, colocamos el calibrador en el analizador de espectros, vamos a medir en tres casos, que 5K, 10K, 15K Hz. En el primero, el espectro de 5K tiene este valor, en el de 10K este, y por último en el de 15K este, ¿no? Entonces, teniendo como base esto, ¿qué valor tiene aproximadamente la línea de modulación de señal de frecuencias medidas? Vamos a abrir el generador de funciones, vemos esto, podemos ver cómo varía la señal en ese módulo.
Si se reduce la amplitud de la señal modulada, disminuye la distancia entre la más alta y la más baja de las frecuencias. Ahora, si se eleva la frecuencia de la señal, aumenta la cantidad de compresiones y rarefacciones, como habíamos visto en el bloque anterior. Tenemos esta fórmula que nos indica el índice de modulación y qué influencia ejerce la división de frecuencia y la frecuencia de modulación sobre el índice. Si la desviación de frecuencia aumenta, el índice se eleva. Si la frecuencia de modulación decrece, el índice disminuye. Ahora, el ancho de banda necesario para la transmisión de señales moduladas para la frecuencia se calcula de acuerdo a la siguiente forma. La de acá. Esto significa si aumenta el índice de modulación, también será necesario disponer de un mayor ancho de banda. Esto sí tiene una gran importancia en las aplicaciones prácticas. ¿En qué casos se necesita un mayor ancho de banda de la transmisión de señales de audio? Pues para las transmisiones de música de calidad MP3, para la transmisión de señales de audio que tengan una gran diferencia de volumen sonoro, puesto que la desviación de frecuencia aumenta y por tanto ocurre lo mismo con la señal de modulación. Vamos a la siguiente, que es la desviación de fase. En este experimento se analizará más determinadamente la influencia que ejerce la amplitud y la frecuencia de la señal de modulación sobre el rectángulo del el ángulo de fase. El generador de funciones, el osciloscopio, nos generan esta fórmula y vamos a decir que el ángulo de fase aumenta linealmente a medida que transcurre el tiempo, puesto que la frecuencia de señal de modulación es constante. Vamos a describir el ángulo de fase. En las zonas de compresión, la pendiente del ángulo de fase es mayor que la portadora no modulada. Y en las zonas de refracción, la pendiente del ángulo de fase es menor que la señal postulada no demodulada. Luego tenemos este cuestionario en el cual las amplitudes más pequeñas de la señal de modulación, la desviación de la pendiente de la señal no modulada es menor. Y aquí, por último, que con frecuencias mayores de la señal de modulación no se modifica la desviación de la pendiente de la señal no modulada. Luego, la modulación de la señal FM. Para esto vamos a usar el mismo bloque del módulo FM Modulator y FM de Modulator que están en el mismo. General de funciones, osciloscopio, nos sale esta salida acá, tenemos este cuestionario acá, en el cual la señal de baja frecuencia se encuentra en la salida del módulo con la misma frecuencia pero con menor amplitud, y una señal de baja frecuencia se reconocen distorsiones de pequeña amplitud, se trata de la razón de la portadora. Por último, acá aumentan la frecuencia de la portadora, emplea un filtro de pasa baja flanco más elevado de la señal modulada, y por último, aumenta la amplitud de la señal de baja frecuencia. Con las más opciones, conectamos el canal B en el osciloscopio en la terminal de sección de el demoledor para comparar con la señal de entrada del modelador. Se puede ver esto, queremos ver un desfasaje, se puede ver esto, ¿no? La señal muestra un desfasaje en comparación a la señal de entrada, como se había mencionado. También se pueden obtener estas conclusiones de acá. Pasamos un poquito porque estamos hablando un poco. En las pruebas de conocimiento, describe el principio de modulación. En el caso de modulación, la frecuencia se modifica la frecuencia de la señal portadora en función de la amplitud de la señal de modulación. Explique los siguientes conceptos, ¿no? Si tienen una división de frecuencia, la diferencia que existe entre la frecuencia portadora y la mayor frecuencia durante la modulación. También esto, en las magnitudes depende del índice de modulación, pues de la frecuencia de la señal portadora y de la frecuencia de la señal de modulación. Por último, la necesidad de disponer de mayor ancho de banda, la señal FM es más grande mientras más elevado sea el índice de modulación y mientras más elevada sea la frecuencia de la modulación. Por último, ¿a qué grupo de procedimientos pertenece la modulación de frecuencia? A la modulación angular. Luego vamos a proceder a realizar los análisis a modelo. Le doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor. En esta oportunidad yo voy a hablar de la modulación FM. Bueno, la modulación FM es una técnica de modulación utilizada para transmitir señales de audio o datos a través de una señal de radiofrecuencia. Ahora vamos a ver la simulación ECMANLab utilizando el Arduino. Como podemos ver, ya lo tenemos cargado. Este código va a hacer que el Arduino envíe dos señales, una que es la portadora y otra que es la moduladora. Y con el MATLAB, bueno, graficaremos la señal ya modulada en FM. Mm, Bueno, tenemos su frecuencia de las dos. El Arduino va a enviar por un solo puerto, que en mi caso es el COM5, y eso es lo que hace el código. Bueno, los datos que envían es de tipo float. Y ahora vamos a ver MATLAB. Bueno, el objetivo de este código de MATLAB es leer y graficar datos que provienen del Arduino conectado al puerto serial con 5. Ahí, y este código procesará los datos ya enviados para realizar la modulación en FM y mostrar la señal modulada con la señal moduladora y la portadora. Darle clic. Se demora un poquito.
Y como podemos ver, ahí nos muestra, bueno, nos grafica tres señales. La señal moduladora, la señal portadora, que tiene mayor frecuencia. Bueno, son de la misma amplitud, y ya la señal modulada en FM. Esto sería todo por mi parte. ¿Qué tal, profesor? Voy a, para tener en MATLAB los datos recopilados para hacer su procedimiento de modulación AM y FM. En este caso, voy a usar el Arduino y el potenciómetro que lo tengo acá, que lo va a poder apreciar en otro video. Ahora, voy a hacer uso del siguiente código, que es para la captación de datos. Cuando tengo, ya. Va a empezar primero siempre tiene que cargar esa comunicación serial con el Arduino. Se va a demorar normalmente unos 5 segundos y ahí empieza. Si ven la pantalla, y si empiezo a moverle el potenciómetro, va a empezar a captar señales. Obviamente están en el rango de 0 a 5 voltios, por lo mismo que trabaja el Arduino. Y con el potenciómetro empiezo a modificar estos valores. Vamos a dejarlo un tiempo en 5 y un tiempo en 0, de tal manera que se pueda aprovechar, se pueda ver bien en la parte de la modulación, porque como son datos bastante largos, en realidad, son pocos muestreos, voy a llegar a unos 120 muestreos aproximadamente, no se va a poder aprovechar muy bien en la modulación en FM. Sin embargo, con 120 ya podemos tener una visualización un poquito más certera. Ahí estamos en 100S, presionamos Control C para terminar de captar los datos, llegamos a 133. Ahora, lo siguiente es usar este código que es para la modulación, que está explicado en el informe final. Y al momento que se, se da acceso, empiezan dos gráficas. Ahí está. Como vemos, están las dos gráficas en la modulación FM. Como se ve, pues, ¿no? La, la gráfica de la modulación está viéndose de la modulación AM se ve gráficamente, ¿no? Tiene una tendencia de lo cual las señales que nosotros hemos estado enviando desde la ruina. De la FM, como mencionaba, se ve que los espacios son un poco más grandes, ¿no? Las frecuencias son un poco más grandes cuando es cero. Las frecuencias se hacen un poco más pequeñas cuando eh, se hace 5 la función, o bueno, máximo la función. Sin embargo, como mencionaba antes, esto es más que nada por un tema de la cantidad de muestreo que hemos hecho. No es la adecuada, por lo que se sugiere un muestreo mucho más grande dentro de los intervalos de tiempo, dentro de cada intervalo de tiempo. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Para terminar, pues hay algunas conclusiones que tenemos. Las conclusiones que tenemos, pues, son que la modulación AM y FM son fundamentales para la transferencia de las señales de comunicaciones. El osciloscopio permitió analizar y comprender parámetros esenciales como el grado de modulación. Vemos que las variantes de LL y de BL mostraron cómo reducir el uso del espectro de frecuencia y mejorar la eficiencia energética en los sistemas de modulación. La modulación AM mostró ser más susceptible a interferencias y a pérdidas de calidad en señales moduladas con un grado alto, mientras que FM ofreció una mayor resistencia al ruido debido a su variación de frecuencia. Los modelos computacionales validaron los resultados experimentales, destacando la utilidad de las simulaciones para comprender el comportamiento de las señales en condiciones ideales y prácticas. Por último, la experimentación destacó cómo las técnicas de modulación se utilizan en sistemas de comunicación y transmisión de datos, resaltando su relevancia en aplicaciones industriales y comerciales. Con esto y las respectivas simulaciones en MATLAB y utilizando Arduino, pues podemos corroborar la teoría con la parte práctica, haciendo esto que tengamos mucho más claro el funcionamiento de una modulación AM y una de modulación FM. Esto sería todo por la explicación del informe final del laboratorio 4, el cual está presentando el grupo 1 del curso de Sistemas de Telecomunicaciones 2, el cual tiene el título de Procedimientos Analógicos de la Modulación AM-FM. Sin más, nos retiramos.